pasan para el Señor. Así que lo invito allá en su casa, que esté también alabando al Señor. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Hecho a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, hecho a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, los carros de Faraón. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Hecho a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, hecho a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, los carros de Faraón. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Hecho a la mar, los carros de Faraón. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva de pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en que eso puedo resistir.
sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor en este momento, hermanos. Y los invito a que en sus casas estén abriendo el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11. Y van a estar ahí en sus casas con la Biblia. Pero antes de eso, quiero hacer una pregunta antes de leer el texto. Y es, ¿cuál fue el propósito con el cual el Señor creó al hombre? ¿Cuál es el propósito de que estemos aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que Él quiso al diseñar al ser humano? La respuesta es que nosotros como seres humanos tengamos una relación o un compañerismo con Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos comunión con Él. Para eso nos creó. Esa fue su voluntad. Muy bien, y justamente vamos a ver la historia de un hombre que cumplió a cabalidad ese propósito. Y se encuentra en Hebreos 11, versículo 5. Es la historia de Enoc. Dice la palabra de Dios así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. La Biblia en este versículo va a hablar del justo hombre llamado Enoc. Este hombre tiene una característica en especial, y es que su nombre significa dedicado. Y además de eso, fue un hombre que verdaderamente disfrutó de la comunión con Dios. Pudo experimentar una comunión íntima con el Señor. Por eso en este tiempo quiero que miremos este tema importante para nuestra vida, así como lo fue para la vida de Enoc. El creyente, nosotros como creyentes, podemos tener una buena relación con Dios. El creyente puede tener una buena relación con Dios. Y es que nosotros como creyentes no somos personas que hicimos solamente una decisión y hasta ahí. No. Somos personas que debemos tener una íntima comunión con Dios. Para eso Él nos creó, para eso Él nos redimió, para que disfrutemos de la comunión con Él. Bueno, ¿cómo podemos tener una buena relación? ¿Cómo podemos disfrutar de la comunión del Señor? Hay tres cosas en este momento que quiero que aprendamos para poder tener una buena relación con Dios. La primera de ellas es que la buena relación con Dios, o para tener una buena relación con Dios, debemos tener una vida de fe. La buena relación con Dios es una vida de fe. Vamos a leer Génesis. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 5. Y en este capítulo nos vamos a encontrar con los personajes, uno de los personajes más renombrados dentro de las Escrituras. Uno de los personajes que también eran descendientes de uno de los hijos de Adán, en este caso del último hijo que él tuvo. Si ustedes leen el versículo número 8, dice: y fueron todos los días de Set, que fue el hijo de Adán, 912 años, y murió. O sea que
si usted sigue leyendo cada uno de los versículos, va a mostrar la muerte o a cuántos años duró cada uno de los descendientes de Adán por parte de Set. O sea, estos versículos son versículos que muestran la muerte de las personas. Pero hay alguien que va a marcar la diferencia, y ese alguien es Enoc. El versículo 22 y 23 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El único que marca la diferencia y que es totalmente contrario a los descendientes de Adán es Enoc. ¿Por qué? Porque no murió, sino que fue llevado por Dios. Y tenía algo particular, y es que este hombre caminó con Dios. O sea, fue un hombre que tuvo una buena relación con Dios. O sea que si fue un hombre que tuvo una buena relación con Dios, tuvo que vivir por fe. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Será que no verdaderamente tuvo una vida de fe? Miremos Hebreos 11:5. Vamos a leer nuevamente ahí en Hebreos 11:5. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Algo interesante, este es el capítulo que habla acerca de los héroes de la fe, que habla acerca de los ejemplos de fe, y toma por ejemplo a Enoc y dice por la fe. O sea que Enoc sí tuvo una vida de fe, sí fue un hombre de fe. Y tenemos que entender entonces qué significa fe y para qué sirve la fe. El versículo 1 y el versículo 2 de Hebreos 11 lo dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bien, la fe entonces es aquello que nos permite entender, a pesar de y estar convencidos, a pesar de que no podamos ver las cosas, de que Dios es poderoso. La fe es estar convencido de algo a pesar de que no lo puedo ver, estar convencido de que es cierto. Y Enoc estuvo convencido de eso, estuvo convencido del Señor, aunque no lo podía ver, sí tenía una buena relación con Él y lo estaba experimentando. ¿Cómo entonces se reflejaba esa vida de fe? Porque Enoc agradó a Dios. Dios no podía caminar con alguien que lo desagradara, no, caminó con alguien que lo agradaba. Y eso justamente la fe. La fe logra que nosotros agrademos a Dios. Si tenemos fe, si vivimos una vida de fe, vamos a agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar o acercarnos al Señor, ¿no? Necesitamos la fe para agradar a Dios. Enoc entonces reflejó una vida de fe porque agradó a Dios. También porque Enoc creyó a Dios. Enoc le creyó a Dios. Para poder caminar y para poder estar seguro de estar al lado del Señor, uno debe creer en sus promesas. Lo mismo que Enoc tuvo con el Señor. Y usted dirá, bueno, ¿y qué promesas? ¿Qué cosas entendió o creyó Enoc? Si cuando eso no estaba ni la ley ni estaba la palabra. Más adelante vamos a mirar cómo este hombre pudo creer en las promesas de Dios o a Dios y quién fue que le instruyó en cuanto a eso. Pero para poder él reflejar una vida de fe, él tuvo que creerle a Dios. Le creyó que lo mejor de su vida era caminar con el Señor, era tener una buena relación con Él, y le creyó que verdaderamente esto lo iba a llevar a ser un mejor ser humano. También, para poder tener una vida de fe, uno debe oír la palabra de Dios. ¿Qué herramienta ha dejado Dios para que nosotros podamos confiar en Él? Su palabra. Para que nosotros podamos tener una vida de fe, es la palabra de Dios. Eso quiere decir que Enoc también oyó la palabra de Dios. ¿Y de dónde oyó la palabra de Dios? Y como dijimos anteriormente, no había ni la escritura ni estaba la ley todavía. Pues hubo un testimonio de alguien
que verdaderamente vivió una buena relación con Dios y que fue el primer hombre del mundo. Y ese alguien fue Adán. En la época en que nace Enoc, Adán aproximadamente tenía más de 600 años. O sea que todavía estaba vivo, y usted dirá, "Ay, pero estaba viejito". En realidad, la mayoría de personas de ese entonces vivían entre 800 y 900 años. Casi todos estos hombres que nombra la Biblia ahí en Génesis 5 vivían de 800 a 900 años. Entonces, Adán apenas estaba en una etapa madura de su vida, en una etapa en la cual podía transmitirle el conocimiento a los demás. Y obviamente él instruyó también a Enoc, y no solamente a Adán, sino que todos los descendientes por parte de Set también instruyeron, que estuvieron antes que Enoc, también instruyeron a Enoc para que él confiara en la palabra de Dios. ¿De dónde recibió Adán todo ese conocimiento? ¿De dónde recibieron todo ese conocimiento sus descendientes? Del Señor. Eran palabra de Dios. Recordemos que anteriormente, antes de que la Biblia fuera establecida, Dios se le presentaba a los seres humanos y les hablaba personalmente a ellos. Gracias a Dios hoy tenemos la palabra. Entonces, queremos tener una vida de fe, queremos tener una buena relación con Dios. Empecemos a estudiar más la palabra del Señor. Contemplemos más su gracia a través de las Escrituras. Contemplemos más las promesas que Él ha dejado para nosotros. Así como Enoc lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. En segundo lugar, la buena relación con Dios es una vida de compañerismo. Es tener una vida de compañerismo. Siempre, cuando le enseñaba a los jóvenes anteriormente, les decía que no deberíamos mirar a Dios como algo inalcanzable, como algo que está allá en el cielo, que no nos presta cuidado, sino más bien tomarlo para nosotros y mirarlo como lo que realmente es, nuestro amigo fiel, aquel que está para escucharnos, aquel que en momentos de dificultad está para ahí, para nosotros. O sea, verlo como un compañero. Y eso justamente es tener una buena relación con Dios. Ver a Dios como un buen compañero, ver a Dios como mi mejor amigo, como la excelente compañía. Ahora, ¿Enoc tendría esto? ¿Cómo viviría Enoc? Génesis 5, lo voy a aclarar, los versículos que leímos anteriormente, versículos 22 y 23. Génesis 5, 22 y 23. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, Enoc tuvo una buena relación con Dios. ¿Durante cuántos años? Casi, 300 años. Tuvo 300 años de una buena relación con Dios. Y a nosotros a veces no nos dura ni 2 años, ni 3 años tener una buena relación con Dios. Y a veces estamos agitados o agotados de tener una buena relación con Dios cuando solamente llevamos 20 o 10 años teniéndola. Y Enoc disfrutó de esa buena relación durante 300 años. Ahora usted dirá, pero pastor, pues Enoc la tenía fácil. En su tiempo no había las distracciones que hay hoy en día. No, Enoc también vivió en una generación difícil, una generación que no era fácil y que más adelante el Señor tuvo que destruir por lo mismo. Enoc vivió en una generación perversa, pero aún así tenía tiempo y dedicaba su tiempo a estar en constante compañerismo con el Señor. También Enoc sabía que Dios siempre estaba con él, y eso hace parte de sentir al Señor como un compañero. Que en los momentos difíciles no creamos que estamos solos enfrentando el problema, sino que sea todo lo contrario. Estamos seguros en que Dios está a nuestro lado y Él está escuchándonos y Él está respaldándonos en medio de las situaciones complicadas. Eso lo entendió Enoc y eso lo experimentó Enoc durante todo su tiempo. Y dice el versículo 24 de Génesis 5: caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque le llevó Dios. Tanto fue el compañerismo que caminó todo ese tiempo con el Señor, tanto era su confianza en Él, que inclusive el Señor se lo llevó. O sea, no experimentó la muerte, no, sino que fue un hombre que fue llevado al cielo sin morir. En otras palabras, Enoc fue un hombre que conoció a Dios, que lo conoció realmente. Escuchemos esta frase: usted puede saber cosas de Cristo, pero no conocerlo. ¿Será que se puede saber cosas de Cristo y no conocerlo? ¡Claro! Sabemos cosas de otras personas, de otros personajes grandes en la humanidad, grandes en la historia, pero no los conocemos. Ejemplo de Simón Bolívar, nuestro caso más cercano. Conocemos que fue un libertador muy grande, pero o lo sabemos más bien, hemos escuchado por la historia, pero no conocemos el personaje, no estuvimos con él, no tuvimos una relación con él. No podemos decir si lo que se dice de él es verdad. Hay muchas personas hoy en día que conocen o que saben cosas de Cristo, pero no lo conocen a Él. ¿Qué es conocer al Señor? Es un caminar completo y constante con Él. Es verlo de verdad como mi compañero. Eso es conocerlo. Eso es saber quién es realmente el Señor y aplicarlo en mi vida. Eso es conocer a Dios. Ahora hágase la pregunta: ¿está conociendo al Señor? ¿Está en un caminar completo y constante con Él? ¿Está experimentando una buena relación? ¿Ve al Señor como su amigo? ¿Ve al Señor como su compañero? Si no es así, usted solamente sabe cosas de Cristo, pero no lo está conociendo. Tenemos mucho por conocer acerca de quién es el Señor, de cómo lo podemos experimentar en nuestra vida. Tenemos que empezar a ver al Señor como nuestro compañero. Y en tercer lugar, la buena relación con Dios es una vida que da frutos. Es una vida que da frutos. Volvamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Capítulo 11, versículo 5. Donde está el ejemplo de Enoc como un hombre de fe. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, fue un hombre que tuvo testimonio delante de los demás, que era una persona que verdaderamente adoraba a Dios. O sea, que su familia, que sus amigos, que la persona que lo estaban observando sabían que él verdaderamente caminaba con el Señor. O sea, el hombre no daba frutos y demostraba así que tenía una buena relación con Dios. El primer fruto que dio es que Enoc fue fiel. Fue fiel, como decíamos anteriormente, en medio de esa generación tan perversa en la cual vivía, que es una generación muy parecida a la que está hoy en día en el mundo. Miren cómo este hombre fue capaz de ser diferente. Y hay que notar algo: Enoc vivió en los tiempos de Noé, ¿no? Enoc fue un hombre que experimentó tiempos difíciles también. No era fácil ser fiel. No era fácil ser fiel a su esposa, no era fácil ser un buen padre, pero aún así él, por su buena relación, dio esos frutos. Y es que a veces queremos invertir las cosas, hermanos. Queremos poner primero los frutos y luego la relación. Por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada. Si no tenemos una buena relación con el Señor, no vamos a poder ni ser buenos esposos, ni ser buenos padres, ni ser buenos hijos, ni ser buenos familiares. No vamos a poder lograrlo si primero no tenemos una buena relación con Dios. No tratemos de invertir las cosas. Primero voy a ser un buen padre, primero voy a ser un buen esposo, para luego tener una relación con el Señor, porque qué pena llegar ante el Señor así. El Señor quiere que le entreguemos esa carga y entendamos que la única manera de ser fieles es verdaderamente
siendo compañeros del Señor o teniendo una buena relación con Él. Enoc lo hizo así. Y Enoc también tuvo testimonio. Al ser fiel, dio ejemplo a los demás de su fidelidad. Bueno, hay algo que va a marcar la vida de Enoc y es algo que lo impactó realmente. Yo creo que a la mayoría de hombres también los ha impactado. Y es la oportunidad que tuvo de ser padre. Si ustedes leen el versículo 22 de Génesis 5, vámonos allá nuevamente, Génesis 5, 22. Aquí hay algo interesante. Y caminó Enoc con Dios después que engendró ¿a quién? A Matusalén. ¿Cuándo empezó, según esto, a caminar bien con el Señor? Que lo menciona en la Biblia como tal. Cuando engendró a Matusalén. Y nosotros sabemos que Matusalén fue el hombre que vivió más tiempo en la tierra. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Mucho tiempo vivió este hombre que fue hijo de Enoc. Pero cuando él nace, dice la Biblia que Enoc empezó a caminar con Dios. O sea que impactó tanto la vida, el nacimiento de este hijo para Enoc, que él empezó a tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sería? El nombre Matusalén nos va a dar la clave. Anteriormente, en los tiempos bíblicos, cuando se le colocaba el nombre a una persona, significaba mucho y iba a impactar también la vida de esta persona. Y el nombre Matusalén significa cuando éste muera, será enviado. O cuando éste esté muerto, será enviado. Parece ser que el Señor le mostró a Enoc, y más adelante lo vamos a confirmar con algunas partes de la Escritura, que iba a llegar el diluvio, que el Señor iba a destruir al mundo con un diluvio, y que hasta que su hijo muriera no iba a suceder esa catástrofe. Por eso inmediatamente hubo un cambio fuerte en la vida de Enoc y empezó a tener testimonio de que adoraba y de que era un hombre que caminaba con Dios. El nacimiento de su hijo lo impactó a ese modo. Ahora, la Biblia confirma que luego de la muerte de Matusalén vino el diluvio. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Bueno, Enoc tuvo a su hijo Matusalén, y luego Matusalén pues obviamente también tuvo descendientes. Génesis 6, 25. El primer hijo que va a tener Matusalén. Vivió Matusalén 187 años. Escuchen bien, 187 años vivió Matusalén y engendró a Lamed. Lamed es Noé, el cual fue el hombre que Dios utilizó para salvar a la humanidad en medio del diluvio. Vamos a sacar la cuenta. ¿Cuántos años tenía, según este versículo, Matusalén cuando engendró a Lamed? 187 años. 187. Vamos a ver cuántos años tuvo Lamed cuando engendró al primer hijo. Versículo 28 de Génesis 5. Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo. ¿Cuántos años vivió Lamed antes de engendrar a su primer hijo? 182 años más 187 cuando Matusalén tuvo a su primer hijo, serían 369 años. 369 años. Y el hijo de Lamed se llamó Noé. El hijo de Lamed se llamó Noé. ¿Cuántos
¿cuántos años, a los cuántos años ingresó en el arca Noé? ¿O a los cuántos años vino el diluvio sobre la tierra? ¿Cuántos años tenía Noé en ese entonces? Tenía 600 años. Sumen entonces 600 años más 369 da el número exacto de los días de Matusalén. ¿Cuánto fueron? 969. 969 años vivió Matusalén. Luego de que él muere, empieza inmediatamente el diluvio. La profecía es cierta entonces. Eso impactó la vida de Enoc y él caminó fiel con el Señor gracias al nacimiento y a la revelación de parte del Señor de su Hijo. Miren, no podemos hacer nada para agradar al Señor. No podemos hacer nada para tener una buena relación con Él. La única manera de tener una buena relación con Dios es que Él obre a nuestro favor. Es que Él verdaderamente, y que nosotros le entreguemos nuestro corazón, que nosotros le entreguemos nuestra voluntad y Él empiece a cambiarnos. Y finalmente, Enoc, además de dar buen testimonio, también fue un profeta. Enoc fue un profeta. Fue un hombre que profetizó, y la Biblia también asegura eso en un libro que es muy corto, y es el libro de Judas. El libro de Judas. Dice en versículo 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Hay algo que Enoc hizo, dice la palabra ahí, que profetizó. O sea que Enoc fue un profeta en medio de su generación, y no solo profetizó que vendría una catástrofe a nivel mundial, que iba a ser el diluvio, sino que además también comunicó que más adelante iba a venir el Señor con sus decenas y millares. En otras palabras, Enoc también profetizó la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra en el tiempo de la batalla de Armagedón. Estar en compañerismo, en una vida de fe, en una vida de total comunión con el Señor. Ello va a producir fruto. Miren todos los frutos que dio a la vida de Enoc. Tal vez, amigo, usted me escucha en este tiempo y usted todavía no ha conocido o no ha tenido ni siquiera un encuentro con el Señor, ni siquiera ha aceptado a Jesucristo en su vida. Quiero decirle que esta es la oportunidad para que usted empiece a tener una buena relación con Dios. El Espíritu Santo le está mostrando a través de la Biblia que usted necesita tener un encuentro con ese Dios poderoso. Entréguele en este momento su vida al Señor. Recíbalo en su corazón. Reconozca su condición, reconozca que le ha fallado, reconozca todos los males que ha hecho y llegue al Señor. Él le va a recibir, Él lo va a limpiar, Él lo va a transformar y le va a hacer una persona distinta, y usted va a poder disfrutar de estar relacionado con el Señor, de tener una buena relación con Él. Ese es el propósito que va a llenar su vacío, porque usted hasta el momento ha estado vacío. Yo sé que de pronto usted no encuentra sentido en la vida. Ese es el sentido de la vida. Y a nosotros como creyentes, ¿qué nos dice el Señor a través de este ejemplo? Que debemos concentrarnos en mejorar nuestra relación con el Señor. En que de verdad disfrutemos de Él, de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Que lo veamos como nuestro amigo, como nuestro Dios que siempre está atento para cualquier necesidad. Que no lo busquemos solo en los momentos felices o en los momentos tristes, que lo busquemos siempre, en todo momento. Antes que cualquier cosa, antes que servir, antes que llevar a otra cosa, tengamos una buena relación con el Señor. ¿Qué es lo que Él desea más? Que nosotros seamos sus amigos de verdad, que lo conozcamos. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros como creyentes. Dios los bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en este momento hemos contemplado la vida de Enoc, lo que has hecho a su favor. Señor, gracias porque es un ejemplo para nuestra vida. Permite, Señor, que tengamos una buena relación contigo, que de verdad te amemos, te glorifiquemos, pero que sobre todo te veamos como ese amigo, Señor, necesario para nuestra vida. Gracias porque tú has dado tu vida por nosotros y hoy podemos disfrutar de eso, Señor, conociéndote todos los días más a través de tu palabra. Permite que lo hagamos, Señor.
Que sea tu Espíritu Santo motivándonos a eso, para tener una relación excelente contigo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Que tengan una excelente semana, mis hermanos. Dios los bendiga.